Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un review de una cámara con estabilizador mecánico de 3 ejes, la que ha generado más expectativas en los últimos 3 meses, la DJI Pocket 2. Quédense y después de la intro le cuento todos los detalles de esta preciosura de cámara. ¿Y por qué generó tanta expectativa esta camarita? Pues los de DJI fueron los primeros en lanzar al mercado, bueno, uno de los primeros en lanzar al mercado, una cámara con estabilizador mecánico de 3 ejes. Y luego le llovieron competidores que mejoraron todas las funciones y se fueron un paso adelante de DJI. DJI desde hace unos 4 meses se corrió el rumor de que iba a lanzar la renovación de la Pocket 2 y todos estaban a la expectativa, todos los fans de la marca, para saber qué incorporaría para recuperar el trono de este tipo de cámaras de acción. Y como siempre, antes de seguir, les recuerdo suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita para enterarse de todo lo que subo al canal y si les gusta el video al final, pues dejen un like y compartan con sus amigos. Y vamos a hacer el unboxing a ver qué trae la DJI Pocket 2. Cajita en mano, la camarita como pueden ver, un peluchito, manuales, el micro inalámbrico, el extensor para ponerle la cámara. Esto es como una tapita con un tornillo para poner un trípode y un trípode bien chiquito y hermoso. Lente gran angular para aumentar el campo de visión de la cámara, lo dejamos por acá. Todo es en miniatura acá, el joystick y los dos conectores para iPhone y Android con USB tipo C y Lightning. Un cable con doble conexión USB y esto para agarrar tu camarita. Ya encendimos la camarita, pero primero hay que activarla con la aplicación DJI Mimo. Le ponemos la conexión para el iPhone, lo conectamos al iPhone, automáticamente se abre la aplicación, como pueden ver ahí. Y le vamos a dar a aceptar, siguiente, activar y ya se está activando automáticamente, pueden verlo ahí. Te pide no cerrar la aplicación y me está pidiendo una actualización para el software. Antes de meter la actualización hay que instalar la tarjeta micro SD que va en esta partecita de acá. Ya que tenemos la tarjeta instalada, vamos a hacer la actualización. Le das OK, instalar el firmware. Y ahí está instalando el firmware, como pueden ver. Y listo, ya se actualizó. En cuanto a diseño no cambia mucho. Las medidas parecidas a su predecesora. Son 138 y unos milímetros de largo, 38 de ancho y de grosor 30 milímetros. Los materiales a los que nos tiene acostumbrado la marca DJI, de excelente calidad, no solo en la construcción de la cámara, sino en todos los accesorios. La funda embona perfecto, tiene un compartimento dentro magnético para poder meter el lente gran angular, todo funciona perfecto. Le quitas esta partecita de acá para poner el extensor y con este extensor ya puedes conectar el micrófono Bluetooth. Los micrófonos dentro de la cámara la verdad que son bastante buenos, pero si quieres una calidad adicional de audio con el micrófono Bluetooth, este que está acá está perfecto. ¿Qué más le puedo decir de diseño? La verdad es que no hay ningún pero en esto, todo funciona perfecto. El mini trípode, una maravilla. Incluso poniéndole el extensor puedes meterlo directamente en la funda y es mucho más fácil transportarlo. En cuanto a los accesorios, este micrófono inalámbrico tiene este filtro de viento que embona perfectamente y no se cae. Realmente lo único que tienes que hacer es conectarle la extensión para que pueda funcionar el micro externo. Enciendes el micro externo, le das conectar y automáticamente ven aquí una lucecita que se conecta y puedes usarlo sin ningún problema.
Y ya estamos grabando con la Pocket 2 en el parque, usando solamente los micros internos de la cámara, no usando el inalámbrico que trae. Y vamos a las especificaciones técnicas. Son 64 megapíxeles, que aquí fue donde dio el salto enorme comparado con sus competidores. Nadie tiene una cámara de 64 megapíxeles en un diminuto cuerpo como la Pocket 2. Apertura 1.8 significa que en condiciones de baja luminosidad vas a tener suficiente para que funcione perfecto la camarita. ISO desde 100 hasta 6400. En slow motion solamente llega hasta 3200. La batería de 840 mAh se carga en 70-73 minutos y da para 140 minutos dependiendo del tipo de video que grabes. Obviamente, si grabas en 4K como estamos grabando ahora, pues va a durar mucho menos. Tasa de refresco 100 megabits por segundo, suficiente para que todos tus videos te queden perfectamente fluido. La ergonomía es inmejorable, es una cámara diminuta, muy ergonómica porque es alargada, y realmente ya usándola por primera vez, he usado otras pero esta no, me encanta la ergonomía de esta cámara. Y en cuanto al apartado de fotografía, imagínense, con 64 megapíxeles el tamaño máximo de la imagen es de 9000 y pico por 6000 y pico, suficiente para que puedas hacer crop y reutilizar tu imagen y reencuadrarla como te dé la gana. Y puedes usar los 16 megapíxeles o los 64 megapíxeles para tener la máxima resolución. Le dejo una muestra de las fotos que puedes hacer con esta camarita para que vean que es toda una monería y tiene excelente calidad. Y vamos al apartado de video. La esencia de esta cámara, bloguera por excelencia, donde puedes grabar a 4K de 24 a 60 frames por segundo, 2K en la misma frecuencia y Full HD también en la misma frecuencia. Una cosa que incorpora, que al principio falló un poquito, pero con la última actualización ya se mejoró, es el HDR, el alto rango dinámico, que te permite pues unas mejores tomas cuando hay contrastes de luz y que tu video se vea mucho más nítido. Modos de video, los que normalmente estamos acostumbrados a ver en este tipo de cámara: Motion Lap, Hyperlapse, Time Lapse, todos los laps que se te ocurran. He estado grabando desde hace un rato con la camarita usando el audio interno de ella, por lo tanto pueden apreciar la calidad del audio de la misma sin usar el micrófono externo wireless que tiene incorporado en el combo de creadores. Aquí la marca Lemar le llama a este sonido Matrix Stereo porque tiene tres modos. El primer modo es el soundtrack, donde la cámara va a captar el sonido hacia donde está dirigido el lente. Por ejemplo, ahorita está hacia mí y va a captar el sonido con más claridad hacia mi persona. Zoom de audio, cuando tú decides apuntar hacia algo y hacer zoom hacia ahí y que se oiga mejor la calidad del sonido hacia donde apuntas. Y el audio direccional, hacia donde tú quieras apuntar el audio para que tú decidas qué fuente es la que necesitas que se potencie en cuanto al audio. Y ahora estoy usando el audio del micrófono externo. Este tiene un alcance de aproximadamente 40 metros. No creo que quieras dejar 40 metros lejos de ti la camarita, pero bueno, si en algún caso se te ofrece, pues lo puedes usar. Técnicamente con este micrófono tendría que mejorar la calidad del audio, aunque la calidad del Matrix Sound, que ellos le llaman, de todos los micrófonos que tiene incorporado esta camarita, es excepcional, y lo pueden comprobar en los clips que le dejé anteriormente. Otras funciones interesantes y que llaman mucho la atención es el seguimiento activo, que está en la versión 3.0, donde tú puedes encuadrar algún objeto
y lograr que te siga. Voy a intentar hacerlo con algún perrito, con algo que se mueva para saber si funciona bien. Pues bien amigos, he intentado usar el modo follow, pero no se me ha dado. Los perritos pues no quieren que lo siga. Ya en otro momento les dejo una muestra del modo follow. Y la función que también llama la atención es capaz de hacer zoom a 8x usando el joystick. Entonces esta camarita realmente es de las más completas del mercado y yo de solo probarla unas cuantas horas estoy encantado con ella. Dejen en los comentarios qué opinan y por supuesto déjenme saber si le encuentran algún pero, algo que yo no haya encontrado. Aquí estoy probando el modo de zoom de 8x. Ahora estoy probando el modo de video HDR. Me voy a meter a la luz del sol a ver qué tanto cambia. Y ustedes dejen en sus comentarios qué les parece con este modo HDR alto rango dinámico activado. Técnicamente tiene que mejorar la diferencia, la luminancia entre las zonas de mucha luz y de poca luz. Y esta es una muestra con el lente normal, el que trae la cámara, y le voy a poner ahora el gran angular. El lente que trae la cámara es de 20 milímetros, suficiente ángulo de visión para que puedas bloguear a gusto, pero si le pones este, que es de 15 milímetros, ya el campo de visión es mucho más grande y pueden meterse más personas en la toma. Y bien amigos, espero que les haya resultado interesante el video, y si fue así, dejen su like. Si no se han suscrito, los invito a suscribirse para seguir creciendo en este canal y además activar la campanita para que se enteren de todo. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.